Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para todos, para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis saludos en el Señor para todos, esperando que todos se encuentren bien. Mi nombre es Orlando Rodulfo, como siempre lo digo, para los que me puedan oír por primera vez. Estoy aquí en mi casa, aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, donde tengo más de 22 años viviendo, salvado por la gracia del Señor. Quisiera comenzar orando y después cantar una sola estrofa del himno 547 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre, me quiero acercar ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te doy las gracias, Padre, que aún para orar hacia tu persona, eres tú que lo permites. Estos son momentos gratos del creyente cuando nos acercamos a ti, Padre, por medio del Señor. Y te quiero dar las gracias por la obra de la cruz, por lo que Él pudo lograr a favor de nuestras almas, su muerte en cruz, su sangre derramada, sepultura y resurrección. Y te doy las gracias, Padre, porque Él está vivo y Él quiere salvar al pecador. El verdadero interesado es Él. Nosotros somos guiados por tu Santo Espíritu a predicar y a llevar el mensaje, repartir algún tratado o algo. Y somos los vasos que tú utilizas aquí en la tierra para comunicar el mensaje del Evangelio. No es fácil, Padre. A muchos les desagrada cuando se habla este mensaje completo del pecado, de la condenación eterna y la fe en el Señor. Y mayormente, bendito Padre, el pecador no recibe al Señor como su Salvador porque quiere continuar en este mundo pecador. Te ruego por los que vayan a escuchar, que tú puedas obrar en sus corazones, Padre, que no sea de parte mía, sino de parte tuya, y tu Santo Espíritu y tu palabra obrando en el corazón de algún pecador, Padre. Ayúdame en el mensaje y como siempre te digo, Padre, necesito es de tu ayuda. Te lo pido dándote gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sin Jesús, cuán triste está el alma, cuán vacío el corazón. Sin Él, solo Él torna tempestad en calma, y desierto seco en un vergel. Sin Jesús hay solo noche oscura, miserable, triste soledad. ¿Qué sería morar en la negrura, sin alivio por la eternidad? Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio escrito por Juan, uno de los apóstoles que estaba más apegado al Señor. Este fue el que fue desterrado en la isla de Patmos a causa de la fe en el Señor. Él pudo escribir este Evangelio, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y las revelaciones del Apocalipsis. Él tuvo un gran ministerio aquí en la tierra, igual como el apóstol Pablo y cada uno de los discípulos y cada uno de los que somos salvos también. Se nos ha encomendado una tarea muy grande de predicar el mensaje del Evangelio a aquellos que no son salvos. Juan 15, versículo 18. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero
porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Quiero repetir esto. Porque no conocen al que me ha enviado. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, y a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a él solo servirá. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, como siempre lo he dicho, y todos aquí nacimos pecadores. Y tal vez el Señor quiere hacerte entender que vas caminando a espaldas de Él. Te leí unas escrituras en Mateo, y estas escrituras aquí, porque el Señor en su ministerio, el ministerio terrenal del Señor fue un ministerio muy activo, y el propósito de Él era morir en la cruz, que ya esto pasó hace 2000 años atrás, y todo estaba profetizado, y todos estos judíos, fariseos, todos ellos tenían las profecías del Antiguo Testamento. Conocían el libro de Isaías, porque ese es un libro que ellos mismos leían en sus sinagogas. No era un libro como este. Antes estaba en rollos de cuero, papiros, y la Biblia, por lo que he aprendido, la escritura del Antiguo Testamento, y por unos rollos que yo vi que no es que los vi personalmente, sino por documentos, por este medio de las redes, los libros de Isaías que fueron encontrados en el rollo, en el Mar Muerto, un lugar a donde encontraron estos libros, y partes de eso lo pasan y no tienen separaciones así como están estas escrituras, como te acabo de leer, por versículos, por capítulo, por versículo, coma, punto, no, todo era corrido. Pero aún así ellos lo leían, porque vemos que el mismo, cuando iba bajando aquel eunuco por aquel camino, iba leyendo, dice la escritura, el libro del profeta Isaías, porque está traducido así en este tiempo, pero eran en realidad no eran libros, sino rollos. Pero iba leyendo interesado en lo que él quería saber de quién estaba hablando ese pasaje de las escrituras, que por cierto era un pasaje sobre el Señor Jesucristo. Ya el Señor había sido crucificado cuando él iba leyendo ese pasaje, y él encontró la salvación por la fe en el Señor, porque Dios le envió a aquel hombre y a Felipe, y le presentó al Señor Jesucristo, y fue salvo. Entonces aquí ellos tenían todo este conocimiento y sabían que iban a
Ellos sabían que el Señor iba a ser crucificado, pero ellos no entendían de esta manera. Ellos sabían que el Señor tenía que hacer esa obra, pero ellos no lo entendían. Entonces el Señor le dio advertencia, él venía hablando cuando él empezó empezó a hablar a los discípulos. Por eso te dice, el Señor empezó: el mundo os aborrecerá. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor era aborrecido a causa de que él hablaba la verdad. Los fariseos de esa época, los escribas, los ancianos, controversiaban con él, eran religiosos, y esos religiosos lo querían matar a él por causa de predicar la verdad, así como le pasó a Juan el Bautista, que le dijo la verdad habló sobre el adulterio, lo que estaba sucediendo en ese caso, y le mandaron a cortar la cabeza. O sea, predicar la verdad, hablar la verdad, no nos va a traer a nosotros amor del pecador. Ya cuando nosotros creímos en el Señor y nos apartamos de este mundo, ya nada más con eso, el pecador sabe que hay un cambio operado en una persona que andaba antes en sus delitos y pecados, bebía aguardiente, fiestera, de cualquier manera, estaba caminando en el mundo. Entonces vemos que el Señor dice: el mundo, si el mundo aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Él los escogió del mundo, los eligió del mundo. Por eso el mundo los aborrecía, y así pasa con nosotros los creyentes. Por eso muchos no quieren entrar por la puerta, porque no quieren ser aborrecidos por los pecadores. Vemos que Él les dijo: acordaos de la palabra que yo he dicho. Él les venía advirtiendo que en el mundo iban a tener aflicción, pero que Él les dejaba la paz. La paz os doy, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Vemos que el mismo diablo, te quise leer en Mateo, vemos que el Señor fue tentado por el diablo. Él había ayunado los 40 días y 40 noches y tuvo hambre, porque él tuvo que humanarse en un cuerpo de carne para poder así satisfacer la demanda de la justicia de Dios y que se pudieran cumplir todas las profecías. Sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. Él era el que hizo esa obra para que nosotros pudiéramos alcanzar la redención de nuestras almas por su obra, por su sangre derramada, su sepultura y resurrección. Hasta su última gota de sangre fue derramada ese día. El Padre quedó satisfecho. Él obedeció hasta muerte en cruz. Entonces el mismo diablo lo quiso tentar y le dijo: si eres hijo de Dios, que le estaba haciendo dudar. Entonces le dijo que convirtiera las piedras en pan, y entonces el mismo Señor le contestó que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Vemos que también lo puso en aquel pináculo alto y le dijo que se echara abajo, porque el diablo sabía que le echara abajo, porque Cristo está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Y él pudo decir: al Señor tu Dios no tentarás, al Señor tu Dios. Él le citó fue las escrituras en estos 3 puntos. Y después el diablo insistió. El diablo insiste para derribar al creyente, para volverlo, cuando él cree, se convierte, él lo quiere volver al mundo, y utiliza distintos medios para hacerlo atrás. Y al pecador le presenta al mundo, le da mucho brillo para que él no entre por la puerta. Por eso es una decisión difícil del pecador creer en el Señor, porque no quiere dejar este mundo de pecado, y esta carne es pecaminosa por causa del pecado original en el huerto del Edén. En el Señor no había pecado. Él pudo batallar con el enemigo. Adán
fue tentado en el huerto y el maligno lo venció. Y quería Adán que no tenía pecado. Entonces aquí vemos el postrer Adán. El diablo quería hacer lo mismo que pasó en el huerto del Edén, pero con el Señor no pudo. El Señor le citó las escrituras. Si Adán ese día le fuese citado al enemigo, le fuese citado y le dice, bueno, aunque Eva lo sabía, le dijo al diablo que Dios le dijo que no deberían de comer del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y ella dialogó con el enemigo y el enemigo la convenció y después fue Adán convencido. Si fuese citado lo que Dios le dijo y lo fuese cumplido, no fuesen caído en ese pecado, pero el diablo los venció a él, pero el Señor no pudo ser vencido por el enemigo, y el diablo nos tienta también a nosotros. Por eso dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicción, tentados seréis, conflicto tendréis, dice un himno, sed fieles a Cristo el Señor. Ese es para los que ya somos salvos. Y entonces vemos que después el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, todo el sistema mundanal. Dios fue el que hizo la creación, el mundo, para que disfrutemos de él. Pero el sistema mundanal es el que él utiliza para que el pecador camine en este mundo, en el camino ancho, en todos los deleites temporales de este mundo. El diablo le quería dar esto al Señor, pero el Señor le citó otra vez las escrituras. El Señor citó fue las escrituras y le dijo, todo esto, le dijo el diablo, te daré si postrado me adorares. Del Señor era el oro y la plata. El Señor, siendo rico, se hizo pobre. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. Dios es el único que merece toda alabanza, toda honra y servicio de cada verdadero creyente. Entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían al Señor. Entonces aquí está este mismo problema. El mundo los iba a aborrecer a causa de ¿qué? De la fe en el Señor. El Señor le advirtió. Leemos los capítulos 13 y en el capítulo 13 Él le lavó los pies a los discípulos, anunció la traición de Judas, ya él estaba hablando de su muerte, de lo que tenía que hacer, y entonces él les dio un mandamiento. Él quería que tuvieran unidad, porque lo que le venían era, después que él hiciera la obra, él les dijo en varias oportunidades lo que iba a ir, se iba a ir. Él les dijo, a donde yo voy no podéis seguir ahora, mas me seguirán después. Le dijo a Pedro cuando lo negó Pedro. Él le dijo anticipado que lo iba a negar, porque el Señor conoce todo, nuestro futuro, Él conoce a dónde vamos a llegar al final de nuestra carrera espiritual. Entonces él también los animó, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él los estaba instruyendo, le dio la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo le rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo entró en nuestros corazones el día que decidimos creer en el Señor. Comprendimos que estábamos perdidos, que había una condenación eterna para todo aquel que rechaza al Señor, y esto fue haciendo esta obra, fue Dios, no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Por eso tú tienes que escuchar el mensaje del Evangelio, y tú tienes, si ya hay palabra de Dios que ha tocado tu corazón
y sabes que estás caminando un camino ancho y que el único que te puede perdonar tus pecados es el Señor Jesucristo, pero tienes que esforzarte a entrar por la puerta que es el Señor. Decidir entrar por la puerta y caminar por el camino angosto que lleva al cielo. El mismo Señor lo pudo decir en este mismo evangelio. Los advirtió sobre la traición de Judas, sobre por ejemplo, de la negación de Pedro, y ya él venía hablándole de la unidad. También le había dicho a los mismos judíos que a donde yo voy vosotros no podéis ir. Ellos no entendieron, ni aún los mismos discípulos no podían ir, y él era el que iba a pasar por esa copa amarga, y así lo pasó por amor a nuestras almas. Entonces él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, pero primero tiene que entrar por la puerta, arrepentirse de sus pecados, querer dejar su vida de pecado. Si ya sabe que es un pecador y tiene ese deseo en su corazón de no seguir en este mundo pecaminoso, porque el diablo es el que da todo esto como se lo quiso dar al Señor. Usted nació en este mundo pecador, entonces ha practicado el pecado por años, tiene que arrepentirse y creer en el Señor. Ese es el primer paso para que pueda ser sellado con el Espíritu Santo, para que pueda caminar en este mundo a contrario a Él y empezar a caminar por ese camino angosto que lleva al cielo. Aunque cuando la persona cree en el Señor, si llegase a morir al siguiente día, ya va inmediatamente para el cielo con el Señor, porque así le pasó a aquel malhechor, uno de los malhechores que creyó en el Señor, se arrepintió y reconoció que él merecía estar ahí y morir por causa de sus hechos, de sus pecados. Y él mismo le pudo decir al Señor que le permitiera estar en el paraíso con él. Creyó en él por fe y el Señor le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Y abrió sus ojos en el cielo. El otro rechazó. ¿En qué situación te encuentras tú? Entonces el Señor les advirtió: el mundo os aborrece. Si os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces aquí les volvió a repetir: acordaos de las palabras que yo os he dicho. Si me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la guardarán la vuestra. Vemos que el Señor les advirtió sobre todo esto. Y después vemos más adelante en Hechos de los Apóstoles, después que ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, entonces ellos comenzaron a predicar. Pedro fue el que predicó, el que alzó su voz, después que ellos hicieron todo lo que el Señor les mandó, que esperaran en Jerusalén, y entonces comenzaron a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y hubo aquella conversión de más de 3,000 personas, judíos. Se convirtieron, sus corazones fueron compungidos después que Pedro les predicó sobre la obra de redención, desde comenzando él con su palabra. Pedro le citó sobre el libro de Joel, sobre todo lo que padeció el Señor y su sepultura y su resurrección. Él se le apareció a más de 500 hermanos. Primero se le apareció a los 12 discípulos. Después que ascendió a los cielos, hubieron pruebas indubitables sobre su resurrección para nuestra justificación. Vemos que el Señor oró por ellos. Él también los instruyó en la oración, y Él les volvió a repetir en el capítulo y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. Estarán los religiosos. Y hasta estos tiempos funciona este mismo sistema de religiosos cuando hay controversia en sus prácticas que ellos hacen que no están conforme a la palabra de Dios, porque vemos al Señor, los versículos que te leí en Mateo, él lo que hizo fue citarle la palabra de Dios al mismo enemigo, y aquí el Señor citaba siempre la palabra de Dios a estos fariseos y a todos. Los querían matar y ellos decían que eran hijos de Abraham. Entonces él mismo les dijo, las obras de Abraham no hacen, sino que hacían las obras del enemigo, del diablo, porque lo querían matar y lo lograron, pero fue a beneficio para nuestras almas, porque todo tenía que pasar todo lo que profetizaron los profetas, y el día señalado el Señor morir por ti y por mí. Y antes que el Señor se fuera, el Señor les advirtió en varias oportunidades lo que ellos iban a padecer aquí. Pero él mismo pudo decir que, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo es el que convence, y la palabra de Dios es la que penetra el alma y parte el corazón, como dice en parte, penetra hasta el corazón, y es la que convence al pecador. Por eso el Señor siempre citaba las Escrituras. Entonces vemos que el Señor oró por todos ellos, y aún por nosotros y por los que han de creer. Entonces vemos Jesús ora por sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, y yo los guardaba en su nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, que está diciendo él en la Escritura. Os ruego yo por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, que son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces el mismo Señor dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Creyeron mucho por la palabra de ellos. Vemos la conversión de aquellos en Hechos de los Apóstoles, que fueron después bautizados, después que se compungieron por la palabra de la predicación. El Espíritu Santo hizo la obra en ellos, los convenció de pecado, y ellos creyeron en el Señor, se compungieron, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como más de 3,000 personas. Entonces vemos que hubo una conversión de todo corazón, y fueron sellados con el Espíritu Santo. Y entonces vemos, no ruego solamente por esto, sino los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora nosotros te expresamos la palabra. Si tú crees en el Señor, el Señor te incluyó a ti en esta oración. Yo no sé quiénes son los que van a creer. Nosotros predicamos el Evangelio. Yo no sé dónde están los escogidos del Señor, los escogidos de Dios, pero la Biblia dice bien clara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el que en él cree. Pero muchos no creyeron, sino como dice en Juan 3:16, el siguiente versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siguieron caminando en el mundo de pecado. El diablo es el que ofrece
Al creyente, cuando cree, el diablo lo va a tentar como tentó al Señor. Nosotros sí podemos sucumbir a la tentación, pero con la ayuda del Señor podemos batallar los que ya somos salvos, porque el mismo apóstol Pedro dice enseñó la palabra, dijo: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y vemos que hubo un ejemplo en el Antiguo Testamento. José huyó cuando aquella mujer lo quería hacer que se acueste con él. Él huyó. Sansón no huyó, él buscó el pecado, pero la Biblia dice: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, que estos somos nosotros los creyentes. Entonces, cuando la persona cree en el Señor, él está incluido en la familia de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre fue el que envió al Hijo. Todo el que cree es incluido en la familia de Dios, y todo el que está unido al cuerpo del Señor es como un diamante que es irrompible. La unidad entre los creyentes es irrompible, aunque hayan diferencias. Pero amigo o amiga que no eres salvo, el primer paso que tú tienes que dar es creer en el Señor, querer dejar este mundo de pecado, porque el diablo es el que ofrece a el pecador en este mundo, y también lo puede incluir en las religiones, como estos fariseos que lograron matar al Señor. Estos fariseos, escribas, saduceos, judíos, cada uno con su diferencia en cuanto a la resurrección. Otros no creían en la resurrección. Si tú no crees que el Señor fue sepultado y que resucitó al tercer día, no vas a poder llegar por la fe a uno que está vivo. Nosotros te predicamos un Cristo vivo, uno que vive, uno que murió en una cruz, que fue sepultado al tercer día, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y luego de 40 días ascendió a los cielos. Hay muchos que están sepultados y fueron grandes hombres, libertadores, libertaron naciones, pero ellos están en los sepulcros. Igualmente los discípulos, ellos están en los sepulcros. El único que resucitó para podernos justificar delante de Dios fue el Señor, para que se cumplieran las profecías que estaban en Jonás y en otros textos bíblicos. Y en el Salmo 16 decía que mi santo no iba a haber corrupción. Era el Señor no podía haber corrupción, porque en él no había pecado. Amigo o amiga que no eres salvo, tal vez tú no quieres dejar este mundo porque te van a agarrar, no quieres sufrir el vituperio, no quieres andar con la vida como de creyente, la ves como insípida. Pero te quiero decir algo: la vida de un salvado es gozo continuo en el corazón. Aunque a uno lo aborrezcan en este mundo, no lo quieran a uno por causa de no caminar en esta corriente mundanal, nosotros disfrutamos como creyentes. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas experimentar la salvación, y entonces vas a poder entender el gozo que tenemos en el corazón. El Señor les dijo a los mismos discípulos: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Que el Señor te pueda ayudar.